El calendario de Enoc. Este es un calendario solar de 364 días que inicia en el equinoccio, es decir, cuando el día y la noche son iguales en Jerusalén, que es nuestro punto de referencia, unos días antes del equinoccio, que es cuando la Tierra ha pasado un punto particular en su traslación. La luna y las estrellas se reconocen pero no tienen un uso formal. Lo encontramos en el libro de Enoc y en el libro de los jubileos. Jubileos 4:21. Enoc estuvo con los ángeles de Yahvé 6 años jubilares. Ellos le mostraron cuánto hay en la tierra y en los cielos y la regla del sol, y lo escribió todo. Jubileos 2:8. En el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas, los colocó en la bóveda celeste para que iluminaran toda la tierra, gobernaran el día y la noche y separaran las tinieblas y la luz. Yahvé puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años, septenarios, jubileos y todas las estaciones. Puede ver entonces que ellos dicen esto es por causa de que Adonai puso el sol, pero Génesis dice que puso el sol, la luna y las estrellas para señales. ¿Ok? Ya contradice la escritura. Los adeptos al calendario de Enoc dicen que el calendario judío de Hillel es pagano, de influencia griega, motivado por Antíoco en el tiempo de la conquista antes de los macabeos, y que es adoración a la luna. El rollo de los jubileos fue escrito durante tal tiempo y preservó el calendario de Enoc. En este libro también se advirtió a los israelitas de protegerse a sí mismos en contra de helenizarse y de adoptar el calendario ateniense que comienza el año en la primera luna nueva después del solsticio de verano. Los escritores del rollo de los jubileos temían que si el pueblo israelita observaba el calendario de los griegos y mensualmente participaban en el festival del cumpleaños de la luna nueva del rey Antíoco que comenzaban los meses griegos, iban a olvidarse del calendario de Enoc. Entonces puede ver la importancia para los que escribieron jubileos y los que escribieron Enoc de que se siguiera una tradición que ellos consideraban realmente bíblica y no lo que la influencia griega hacía. Jubileos 6:34. Entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el principio de los meses y la estación y el Shabbat, y equivocarán la norma de los años. Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán con las fiestas de los gentiles, sus errores y su incipiencia. Habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero ésta varía las estaciones y se adelanta a los años en cada uno 10 días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de la revelación e inmundo el de la festividad, y los confundirán todos los días Kadosh como impuros y los impuros como Kadosh, pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el principio de los meses, la estación, las semanas y las festividades, y comerán sangre de toda carne. Entonces la advertencia es bastante fuerte de que los israelitas iban a dejar el calendario de Enoc para irse a hacer otro calendario que haría que se olvidaran de las fechas correctas y todo lo desfasaran porque iban a seguir la luna. Entonces, según el calendario de Enoc, solo se tiene que seguir el sol. Tengan muy en cuenta esto por causa de que el calendario de Enoc dice que la luna no puede seguirse como referencia, ya que desfasaría los meses. ¿Se acuerda que explicamos sobre los 13 meses para que se acomode el desfase? Bueno, el calendario de Enoc dice solamente se sigue el sol. El proceso es este, para poder saber cómo se hace un año nuevo. Debe determinarse cuándo es el equinoccio primero. Eso sucede como 4 días antes de cada equinoccio en Jerusalén. Ese día se considera el último día del año, es más o menos el 16 de marzo. Número 2. El día siguiente es el primer día del mes. Los meses 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11 tienen 30 días. Los meses 3, 6, 9 y 12 tienen 31. Eso da exactamente 364 días. Lo podemos ver en el libro de Enoc, capítulo 74, verso 12, donde dice: el sol y las estrellas llevan completo el año exactamente, tanto que ellos no adelantan ni retroceden su posición ni un solo día por toda la eternidad, y completan los años con perfecta justicia cada 364 días. Jubileos 6:31 dice: así se inscribió y fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo, 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades, pues todo les acontece según su testimonio. No pasen un día ni alteren festividad.
Si infringen esto y no la celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas y los años quedarán también desajustados. Tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán su norma. El problema es que por ser tan estrictos con 364 días en un año del calendario de Enoc, pues hacen que el día 365 y a veces el 366 terminen sobrando. Esos 2 días, entre comillas, extras, son considerados días sin valor o días inexistentes. Según los proponentes de este calendario, esos 1 o 2 días son sacados de los minutos que le quita el calendario juliano y el gregoriano a cada día. Al parecer, cada día tiene una duración de 59 minutos con 50 segundos, lo que hace que se pierdan 9.86 segundos. Los 9.86 segundos que se pierden cada hora equivalen a 4 minutos por día. Y si usted multiplica esos 4 minutos por 364 días, le dan un día extra, es decir, el 15 de marzo. El día creado, que es el 365, se inserta en el calendario de cada año siguiente al último día del año, que sería el 16 de marzo. Este mismo procedimiento se sigue de nuevo para crear el año bisiesto de cada 4 años, entonces ahí se insertan 2 días. La cuestión, hermano, es que si hasta ahorita estamos viendo todo esto, nada de la escritura nos dice que hay días que no corresponden o días que se insertan o todo eso no está en la palabra. En el calendario de Enoc también, el cálculo del Shabbat inicia al tercer día del primer mes, con todos los Shabbatot consecuentes cayendo el séptimo día desde tal primer día que se contó. Eso significa que el Shabbat pudiera caer en distintos días de la semana cada año. Además, cuando llega el año nuevo, debido a que los días, entre comillas, extras no se cuentan, hace que pudiera haber una distancia de 8 o hasta 9 días desde el último Shabbat del año hasta el primero del año siguiente. Y eso hace que se siga desfasando la fecha del Shabbat. Contrasta totalmente con la escritura de que dice que el Shabbat se cuenta desde la creación en adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Shabbat en adelante. Y jamás se ha basado por otra cosa. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿está equivocado el calendario de Enoc? No necesariamente. Me parece que es más bien un error de interpretación. Es decir, el calendario de Enoc, para empezar, no es un calendario. Es una observación del calendario que la Torá establece y por lo tanto no debe ser considerado como la regla general, sino más bien como los resultados que le dieron a Enoc en sus tiempos y que hoy pudieran ser distintos. El calendario de Enoc es simplemente una observación de lo que antes fue, pero ya no es. Eso no significa que el patrón de instrucciones detallando cómo calcular el calendario haya cambiado. Las instrucciones y el proceso que están en la Torá permanecen igual, pero los posibles cambios en el sol producen resultados distintos. Véalo así. Si seguimos los patrones que nos da la Torá, es muy posible que si hubiéramos vivido en el tiempo de Enoc, hubiéramos llegado a los mismos resultados que él tuvo y determinar que el año tenía 364 días. Por eso digo que no existe el calendario de Enoc, sino más bien los resultados que le dio a Enoc el usar el calendario de Yahvé. Además, no existe nada en la Biblia que diga que el mes o el año debe durar cierto tiempo específico. No sé si usted lo sepa, pero no existe eso. Si nuestro Creador decidiera cambiar la velocidad de los astros o de la tierra, Él es libre de hacerlo sin sacrificar los patrones establecidos en su Torá. Y si usted puso atención, en el video anterior hablamos de que los patrones nunca pueden cambiar. Tal vez en el tiempo de Enoc el año solar sí duraba 364 días, pero ahora dura un poquito más de 365. ¿Es acaso una coincidencia que el año duraba 364 días en el tiempo de Enoc y que Enoc fue llevado al cielo cuando él tenía 365 años? Yo creo que es más bien profético. Yahvé estaba mostrándonos que las observaciones hechas por Enoc y que eran correctas en su tiempo iban a cambiar más adelante. La Torá no cambia, pero los resultados sí pudieran variar. Los proponentes de este calendario dicen que aún en el tiempo de Moisés y más adelante se seguían contando 364 días, así que nos corresponde a nosotros preguntarnos si existe algún registro bíblico de algún cambio en el sol que pudiera haber modificado los resultados y aumentado un día más al año. Entonces, hay que preguntarse, ¿puede realmente la tierra detener su movimiento? ¿O la luna? ¿O el sol? Josué 10:12. Entonces Josué habló a Yahvé el día en que Yahvé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser?
y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre, porque Yahvé peleaba por Israel. Las ramificaciones de ese evento pudieran haber cambiado el trayecto anual del sol permanentemente. Sería imprudente considerar lo contrario. Y aún más, ¿sabe qué? Si le agregamos esto, Isaías 38:8. He aquí haré que la sombra en las gradas, que ha descendido con el sol en las gradas de Acaz, vuelva atrás 10 grados. Y la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. Ahí tiene 2 registros bíblicos de que el sol hizo algo que no debiera estar haciendo naturalmente. Tal vez después de eso, pasaron de 364 días a 365. No lo sé, solo le dejo eso para que usted lo pueda considerar. Una vez más quiero que recuerde que es importante no confundir los cambios en los resultados con cambios en las instrucciones para conseguir tales resultados. La Torah y sus mandamientos no van a cambiar, pero el sol, la luna, las estrellas y la tierra sí pudieran cambiar. Mateo 24:35, Yeshua dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si la tierra se detuviera por unas horas en este momento, el método de calcular el calendario seguiría siendo el mismo, pero los resultados serían distintos de hoy en adelante. Así que la observación de Enoc no es necesariamente inválida, más bien daba resultados que hoy no pueden darse. Por lo tanto, no podemos forzar 364 días en un año cuando ciertamente tiene 365. Así que las observaciones hechas por Enoc son para ser tomadas como eso, como observaciones, no para obligar a la gente a que siempre tenga esos resultados cuando es matemáticamente imposible. El experto en calendarios John Pratt dijo, el calendario de Enoc ha sido criticado como primitivo porque consta solo de 364 días. Se desfasaría de las estaciones muy rápidamente. En tan solo 25 años las estaciones empezarían un mes antes. Tal discrepancia indica que el método de intercalación ha sido omitido, es decir, no le agregaron un mes extra. Luego, también menciona que añadiendo una semana extra al final de cada séptimo año o 2 semanas extras cada 28 años, el calendario podría ser bastante efectivo. Pero el problema es que los que usan tal calendario dicen que no puede ser modificado en ninguna manera. Y eso nos lleva al problema más grande del calendario de Enoc. Es considerado como infalible e inmutable. Y eso, hermano, es una cualidad que solo la Escritura debe tener. Enoc 72:1 dice, el libro del movimiento de las luminarias celestiales, las relaciones entre ellas, de acuerdo con su clase, su dominio y su estación, cada una según su nombre y el sitio de su salida y según sus meses, las cuales Uriel, el santo ángel que estaba conmigo y que es un guía, me mostró y me reveló todas sus leyes exactamente como son y cómo se observan todos los años del mundo hasta la eternidad, hasta que se complete la nueva creación que durará hasta la eternidad. Entonces, el primer versículo del pasaje donde Enoc habla del calendario ya pudiera estar invalidándolo completamente, ya que al decir que no debe cambiar y luego decir que el año debe tener 364 días, cosa que ya cambió, en sí muestra que no se apega a la Torá. Todo cambia, menos la Torá, y Enoc no es la Torá. No estoy diciendo que el libro de Enoc no es bueno, yo creo que es un libro que está muy correcto en muchas cosas. Sin embargo, ¿cómo podemos entonces justificar el hecho de que pudiera ser un libro inspirado, pero al mismo tiempo ir en contra, entre comillas, de la Torá? Hay respuestas para esto. Por un lado, pudiéramos decir que el libro de Enoc no es inspirado por Elohim, cosa que no voy a discutir en este momento y que sería arriesgado declarar, ya que el libro de Enoc contiene mucha información que coincide con la Escritura y muestra que el enemigo fue quien lo sacó del canon de la Biblia. Por otro lado, pudiera ser que en sí casi todo el libro es inspirado, pero hay interpolaciones que se le agregaron después que, aunque fueron bien intencionadas, terminan siendo obstáculos que contradicen la Escritura y por eso no lo metieron en el canon. Concluyendo el comentario sobre el calendario de Enoc, podemos decir que sí es un calendario correcto, pero el cálculo de 364 días es imposible el día de hoy por los sucesos que han cambiado el movimiento de traslación de la Tierra. No podemos tratar de forzar los resultados que le dieron a Enoc el día de hoy. Es matemáticamente imposible. Además, el Shabbat no se puede cambiar de día establecido solo por acomodar las fechas del calendario que no funciona el día de hoy. Y sobre todo, no podemos decir que así debe ser para toda la eternidad porque contradeciría la Torá.